buenos días, qué gusto saludarle, bienvenido a este espacio que lleva a usted cada mañana la información más actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Ayer en una transmisión especial el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, daba a conocer el parte con cifras que luego se complementaron a través del sitio oficial del Ministerio de Salud Pública. Ayer conocíamos que la nación reportó 650 nuevos casos positivos a la COVID-19, la cifra más alta de confirmados en una jornada desde el inicio de la epidemia en el país. Un nuevo récord marca la nación, por tanto hablamos de una ola de brotes, un nuevo rebrote de la epidemia en el país. Por supuesto, también conocíamos otra cifra triste, 4 fallecidos en la jornada de ayer, a pesar de todo el esfuerzo del personal de la salud. Hoy está todo listo en los estudios centrales de radio y televisión para ofrecer a usted la información más actualizada sobre la actual situación epidemiológica. Me acompañará en este primer momento de informaciones la intérprete de lengua de señas, Marileimi Repilado, y le doy la bienvenida, como cada mañana ya, al doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor, una vez más a nuestros estudios. Muy buenos días, Gisela. Buenos días a todos los compañeros, la intérprete y sobre todo todas las personas, todos ustedes, porque hacen posible esta transmisión. Y es importante todas las personas que escuchan la información, la transmiten, educan a sus hijos, a sus familiares y la cumplen además en esta situación. Hoy lamentablemente tenemos que comenzar la conferencia informando del fallecimiento de 3 personas. Es algo que nos viene ocurriendo hace varios días y expresa la complejidad de esta pandemia, que aunque algunos todavía siguen pensando que es un catarro común, que a veces pasa asintomático, sin embargo, nos demuestra el comportamiento cuando se incrementa el número de casos, aún con protocolos conocidos, aún con experiencia en la atención de los pacientes, que realmente muchas veces el desenlace es fatal. Hoy lamentamos y damos las condolencias a sus familiares y amistades el fallecimiento de una señora de 76 años, del municipio de Santiago de Cuba, en esta provincia, que tiene como antecedente el ser contacto de un caso confirmado. Fíjense que se repite esto en un alto por ciento de los fallecidos, como en un alto por ciento de los contagiados. Y que también en los antecedentes de enfermedades previas, pues la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, que también ha estado presente en otros casos, y en una cardiopatía isquémica. Esta paciente de Santiago de Cuba realmente tuvo una estadía hospitalaria breve de 4 días, una estadía en terapia intensiva. También comenzó con el 9 de enero, con fiebre, tos seca, decaimiento. Fíjense que se repiten estos síntomas. Se ingresa, se estudia. Desde prácticamente los inicios ya se apreciaban lesiones inflamatorias en ambos campos, en el rayos X de tórax, y realmente el día 16 de enero comenzó con agobio respiratorio, hipotensión arterial. Fue necesario darle ventilación con modalidad controlada, y ya en el día de ayer realmente hace una parada cardiorrespiratoria cardíaca en asistolia, que no fue posible su reanimación. Nuestras condolencias nuevamente, familiares y amistades. También de la provincia de Santiago de Cuba y del municipio cabecera, un paciente de 72 años de edad, que se detecta por la pesquisa que se hace en la población. Y eso es algo que se está incrementando, se está incrementando realizarlo, o se está realizando de una manera incrementada. Nuevamente nuestros estudiantes de medicina, de la carrera de ciencias médicas, se han incorporado a este pesquisaje
junto con los equipos básicos de salud de la atención primaria, de forma tal de poder detectar algunas personas que pueden tener síntomas y no han acudido todavía a la atención de salud. Y bueno, se detecta en la pesquisa que se venía realizando. Este paciente tiene como antecedente la hipertensión arterial, una insuficiencia cardíaca, y después de una estadía hospitalaria de 9 días, 4 de ellos en terapia intensiva, pues comenzó a presentar disnea, taquicardia, el estudio de los campos pulmonares con manifestaciones, fue posteriormente diagnosticada una insuficiencia ventricular y fue teniendo una evolución tórpida de forma tal que en un cuadro de agobio respiratorio, hipotensión arterial, a pesar de todas las maniobras, a pesar del tratamiento, hizo una parada cardíaca en la sistolia, de la cual no fue posible su recuperación. El otro paciente que también lamentamos y damos las condolencias, del municipio Ciro Redondo, en la provincia de Ciego de Ávila, es una paciente de 98 años de edad, contacto de un caso confirmado, que tenía como antecedente una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que realmente tuvo una estadía hospitalaria, desde que ingresó fue en terapia intensiva y tuvo una estadía hospitalaria también muy pequeña. Tuvo una evolución un tanto tórpida, un tanto que fue empeorándose clínicamente, gasométricamente, radiológica. Fue necesario intubarla y ventilarla con modalidad controlada y a pesar de los esfuerzos, pues también hace una parada cardíaca, se trató de reanimar, pero no fue posible. Insisto, son de las cosas muy desagradables que tienen, sobre todo para sus familiares, sus amistades, por eso siempre damos la condolencia, pero también para todos los que hacemos un esfuerzo para que estas cosas no pasen. Y ahí está el resultado del incremento de casos. Siempre insistimos, y fíjense que nos detenemos en los síntomas, ¿no? Que se ha hablado de una gran variedad. Los cuadros respiratorios que ustedes ven que se repiten, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, a veces un decaimiento marcado, diarrea, vómito, pero que lo importante es que inmediatamente que tengan una manifestación o se sientan algo así, pues que acudan al médico para su estudio, su ingreso y su seguimiento como tal. Bueno, con esta situación, pues en Cuba hoy tenemos 9.640 personas ingresadas con diferentes estadios de situación por la COVID-19. Sospechosos, 2.655. Siempre reiteramos que estos son personas que tienen síntomas de la enfermedad. En el caso de en vigilancia, 761, que en hospitales 5.705 personas ingresadas y activos 4.439 pacientes tenemos confirmados, ingresados hoy. Una, por no decir que la más alta de lo que hemos tenido en los últimos días, y que realmente es expresión de el elevado número de casos que se han ido diagnosticando con la enfermedad. Y las altas que de todas formas hay que esperar
el tiempo que está establecido, tener un PCR negativo para entonces poder dar el alta. Ayer se procesaron 11.387 muestras de todos los territorios en los 18 laboratorios de nuestro país y se diagnosticaron una cifra de 292 personas con la COVID-19. Esto estamos hablando de que ya se acumulan 1.701.134 muestras realizadas y 18.443 positivas, personas que han sido confirmadas o diagnosticadas con la COVID-19. Y en este caso ya estamos hablando del 1,08% de todas las muestras realizadas en los laboratorios nuestros, pues han resultado positivas a la COVID. Un descenso significativo en esta jornada. Un descenso significativo que no quiere decir, no es que yo sea pesimista, ¿no? Que no quiere decir que no exista una transmisión importante y que las medidas tienen que seguir arreciadas, porque sabemos que a veces esto juega con las provincias, con el comportamiento, pero de todas formas no negamos que es una cifra inferior a lo que nos había pasado, podemos decir que en los últimos 10 días, pero que no pensemos que tal vez sea este comportamiento el que tengamos en los próximos días. De los 292 casos que se confirmaron ayer, las 292 personas, pues contactos de casos confirmados, fíjense cómo se va incrementando esta variable epidemiológica, ¿no? Eran contactos de casos confirmados previamente. Realmente es el grupo de riesgo que más nos ha aportado desde el punto de vista de pacientes en nuestro país. Con esto ya el 77,6% de todas las personas diagnosticadas en Cuba pues han tenido el antecedente de ser contacto de un caso confirmado. Con fuente de infección en el extranjero se acumulan ya 3.720 personas diagnosticadas que han tenido como fuente de infección el exterior de nuestro país. Y en el día, 8 personas, se trabaja desde ayer, durante la noche, durante el día de hoy, porque no se había podido precisar la fuente de infección de esta persona. Un análisis que hacemos para saber lo que ha resultado de la apertura, la entrada de personas del exterior y las violaciones que hemos cometido, que es lo que ha conllevado a esto. Del total de casos, el 19% están vinculados con viajeros internacionales, del total de casos que tuvimos ayer. Y ya se acumulan 6.270 que han estado vinculados a viajeros que han arribado a nuestro país, ya infectados, y han transmitido la enfermedad como consecuencia del no cumplimiento del protocolo que está establecido. El 61,5% del total de casos son autóctonos desde el 15 de noviembre. Bueno, ayer los 292 personas que se diagnosticaron con la COVID-19, pues son de las provincias de Guantánamo, sigue siendo la provincia que más nos está aportando desde el punto de vista de casos confirmados, la de mayor morbilidad. La Habana le sigue en ese orden con 80 personas diagnosticadas, Matanzas 43, este es el comportamiento que hemos tenido en los últimos días, Mayabeque 14, Holguín 14, Santiago de Cuba 2, Ciego de Ávila 9,
Artemisa 9, Cienfuegos 5, Pinar del Río 5, Camagüey 43, una cifra bastante elevada, Villa Clara 4, Camagüey 3 y de la provincia de Las Tunas se confirma un caso en el día de ayer. De los 292 casos, personas que se diagnosticaron con la COVID, nuevamente el mayor por ciento, un 52,3%, pertenecen al sexo masculino. Sin embargo, en el acumulado, pues el sexo femenino, del sexo masculino, en el acumulado el porciento sigue siendo mayor, un 52,3%, que es la característica de esta pandemia en el mundo, con una diferencia mayor, pero en Cuba también con una diferencia menor, pero se mantiene. Un elemento que también recalcamos es que menores de 20 años ayer se diagnostican 37 niños, jóvenes con la COVID-19, cifra elevada, que ustedes dirán, no, pero es inferior a días anteriores, sí, pero es que en días anteriores la cifra era mayor. De todas formas, el 12,7% de todos los diagnosticados. De estos 37, 33 están en edades pediátricas y con eso se acumulan ya 1.922 pacientes con 18 años y menos confirmados con la COVID-19. De estos 1.922, pues hoy tenemos activos, ingresados, confirmados, también una cifra muy alta, 418. Y el 80% de todos los que han tenido la COVID en Cuba, en este grupo de edad, pues están recuperados. Nos enfatizaba hoy con alegría la doctora Lisset, que siempre la menciono porque lleva toda la actividad de la pediatría, que de los 4 graves que veníamos informando, 2 que además son lactantes, están estables. O sea, siguen reportados de graves, también teniendo en cuenta su edad, pero estable. Incluso ya me decía que hasta el PCR último que le hicieron recientemente había resultado negativo, pero de todas formas se mantienen en terapia por el grupo de edad a que pertenece. Y el paciente que está crítico, pues también va teniendo una evolución bastante favorable, no exenta de riesgo, pero favorable, y que ya incluso no tenía ventilación asistida, sino que ya demostraba que iba recuperándose. Insisto, lo decimos porque de verdad que no habíamos en todo ahorita analizábamos, ya vamos para 11 meses, en todo este periodo no habíamos tenido esta cifra de graves y de críticos, no va en correspondencia con el número de confirmados. Y siempre es una parte muy sensible y que nos demuestra que este grupo, aunque generalmente evoluciona bien, pero tiene sus riesgos. De 20 a 39 años son 105 personas confirmadas ayer, de 40 a 59, 111, y de 60 y más, 31 pacientes se diagnosticaron ayer con la COVID-19. Grupo de mucho riesgo. Importante y difícil característica de esta enfermedad, el 64,4% de todos los pacientes diagnosticados ayer se encontraban totalmente asintomáticos. Y ya en el acumulado de todos los confirmados en Cuba, el 60,1% pues son pacientes asintomáticos en el momento del diagnóstico. Bueno, de los 292 pacientes que se diagnosticaron ayer, 274 son autóctonos
y 18 casos importados. Acuérdense que esta cifra, y lo vamos a ver después en el gráfico, han ido invirtiéndose. Ya los importados son menores y los autóctonos es una cifra mayor, lo que después vamos a ver el porciento de estos autóctonos, cuántos tienen como fuente de infección una relación con un caso importado. Los 18 pacientes importados que se diagnosticaron ayer, pues son de la provincia de La Habana 9, de la provincia de Matanzas 3, de la provincia de Cienfuegos 1, de Ciego de Ávila 3, de Las Tunas 1 y de Camagüey un paciente se diagnosticó importado. Insistimos que esto no es transmisión de la provincia. Las personas son de estas provincias, arribaron ya incubando la enfermedad y se le hace el diagnóstico en Cuba en una de las dos muestras que se le toman, o la primera del aeropuerto o la del quinto día que se mantiene ingresado en su domicilio, o por lo menos se debe de mantener. Por países, 11 arribaron, 11 de los diagnosticados procedían de Estados Unidos a Norteamérica. Es lo que nos ha venido pasando en los últimos tiempos. 2 de Alemania, Canadá 1, España 1, Rusia 1, México y Jamaica con un caso cada una. Y se diagnosticaron ayer 6 personas con la COVID extranjeros, 2 de Alemania, 1 de Canadá, 1 de Dominicana, 1 de Rusia y un norteamericano, todos procedentes de estos países. Autóctonos ya es una cifra superior, 274. Que por provincia, Pinar del Río confirma 5 casos ayer, 3 del municipio de Viñales y 3 de la cabecera, 2 de la cabecera, municipio Pinar. Artemisa 9, 4 del municipio de Artemisa y 1 de Bauta, 1 de San Antonio, 1 de Guira, 1 de San Cristóbal y 1 del municipio de Alquiza. La Habana, 71 casos confirmados, 10 del municipio Plaza de la Revolución, 9 de Centro Habana, 8 de Habana del Este, 7 de 10 de octubre, de Playa 6, de Boyeros y Marianao 5 de cada uno, de La Lisa y el Cerro 4 de cada uno, de Guanabacoa, de Arroyo Naranjo y de San Miguel del Padrón 3 de cada uno de estos municipios, y de Habana Vieja y Cotorro con 2 de cada uno. Fíjense que todavía en La Habana se mantiene una dispersión importante de la enfermedad. 14 de la provincia de Mayabeque, 2 del municipio de Güines y 1 del municipio Santa Cruz y el municipio San José. En el caso de Jaruco se diagnostican 6 personas con la COVID y en Quibicán 4 personas con la COVID. La provincia de Matanzas, que también ha venido teniendo un número elevado de casos, pues 40 personas se diagnosticaron ayer, 15 del municipio Matanzas, 10 de Cárdenas, 5 de Los Arabos, 4 de Pedro Betancur y 3 de Jovellanos y Colón de cada uno. En la provincia de Villa Clara se confirman 3 personas ayer, 1 del municipio Santa Clara, 1 de Placeta y de Manicaragua y Santo Domingo, un paciente también. 4 casos confirmados en la provincia de Villa Clara. Los 4 personas que se diagnostican con COVID en la provincia de Cienfuegos pertenecen al municipio de Cienfuegos. Las 6 personas que se diagnostican de la provincia de Ciego de Ávila, pues 4 son de Morón y 1 es de Ciego y 1 es de Majagua. Se confirman 2 casos en Camagüey, 1 de Camagüey y 1 del municipio de Minas. En la provincia de Holguín se confirma 14 personas con la COVID,
12 del municipio cabecera, 1 de Moa y 1 de Fran País. En la provincia de Santiago de Cuba, las 2 personas que se confirman con la COVID son del municipio cabecera. Y Guantánamo, que ha tenido una cifra elevada de casos, pues son 103 casos confirmados en esta provincia. De Guantánamo cabecera, el mayor por ciento, 96, de Niceto Pérez, 3, de El Salvador y San Antonio del Sur, 2 de cada uno de estos municipios. Como ven, este es el comportamiento de Cuba, un número importante de provincias con transmisión de la enfermedad. Se mantienen las 4 provincias incluso que están con transmisión autóctona limitada, aportando, como es natural, un número mayor de casos. Estamos hablando de La Habana, estamos hablando de Matanzas, estamos hablando de Santiago de Cuba y Guantánamo, aunque en el día de hoy Santiago tuvo una cifra menor. Y una reducción del número de casos, aunque, como dije desde el principio, no es a confiarse en lo más mínimo. Todavía en Cuba hay una transmisión importante y una complejidad epidemiológica que hace que extrememos las medidas de protección. En resumen, de los 274 casos autóctonos de transmisión propia en nuestro territorio que se diagnosticaron ayer, un 6,6% están relacionados con casos importados, el mayor por ciento, el 97,1%, son contactos de casos confirmados, que es el comportamiento que hemos tenido en el día de ayer. Vamos a ver el gráfico donde están los casos autóctonos importados. Como ven, los importados cada vez en una menor cantidad y los autóctonos pues en un incremento, aunque como también decimos, muchos de ellos relacionados, un alto por ciento de los casos autóctonos relacionados o contacto directo con un caso confirmado que ha venido, que es importado, o contacto con una persona que se infectó a punto de partida de un contacto con una persona que arregó ya infectada. Con este comportamiento en el día de ayer, pues ya en los últimos 15 días, el comportamiento de la COVID hace que la tasa de incidencia en Cuba sea superior a la del día de ayer. Estamos hablando de una tasa de un 46,99% y la provincia de Guantánamo también, como nos ha pasado en los últimos días, con la tasa más elevada de todo nuestro país. Estamos hablando de un 137,2%, estamos hablando tasa de incidencia de casos confirmados a COVID por 100.000 habitantes. Matanzas le sigue con una tasa de 91, La Habana con 72,88, Santiago de Cuba 72,11, Ciego de Ávila 47,8, Villa Clara 42,1 y Cienfuegos 40,3. Las demás por debajo de 40, aunque todavía muy elevada, en Artemisa con 36,1, Mayabeque 30,2, Camagüey 27,2, el municipio especial Isla de la Juventud 19,2, Pinar del Río 16,8, Santi Espíritus 12,88 y Holguín 11,91. Las Tunas y Granma con las tasas más bajas de nuestro país, que de todas formas para estas provincias que se habían acostumbrado a no tener casos de COVID durante periodos muy largos, pues son elevadas, 8,41 en Las Tunas y 6,72 en la provincia de Granma. Yo les pediría ahora ver un momentico gráficamente en los mapas de las provincias, de las 4 provincias en transmisión local
transmisión autóctona localizada, ver el comportamiento. Tómela de La Habana, transmisión autóctona limitada. La Habana es pues los municipios con mayor afectación, pues Centro Habana, que tiene una tasa incluso de 126,38. Se daba a conocer incluso ayer que más de 600 controles de foco en la ciudad de La Habana. La ciudad de La Habana, sí. Es una ciudad que, bueno, su complejidad creo que todos los que vivimos de alguna manera en ella la conocemos. La complejidad geográfica de la no delimitación entre un municipio y otro. E indiscutiblemente la incidencia y la transmisión que se mantiene en La Habana, a pesar de todas las medidas que ya se están adoptando, que todavía consideramos que falta tal vez un poco de rigor para que las personas cumplan con lo que está indicado, pero que indiscutiblemente va por ese camino para poder controlar la transmisión, como lo ha hecho en otras ocasiones, sí, porque no es la primera vez que La Habana tiene un número de casos. El tercer brote, según las estadísticas. Correcto, y realmente lo ha podido controlar. Les decía que Centro Habana, Habana Vieja en segundo lugar, Plaza, Cerro, 10 de octubre, Boyeros, La Alicia, San Miguel del Padrón, Playa todavía con una tasa elevada, 68,36, Arroyo Naranjo, 67,76, Regla, Habana del Este, Cotorro, Marianao y Guanabacoa, con la tasa más baja de la provincia, aunque con una tasa de 47,58. Nos vamos a Matanza, que es la otra provincia, en transmisión autóctona limitada, donde su municipio cabecera, como la población ha ido siguiendo, porque es verdad que la población sigue incluso las cifras que se dan aquí, es el de mayor tasa, estamos hablando de 195,16, Cárdenas en segundo lugar, Los Arabos, Agua Grande, pero ustedes ven, con una dispersión importante en su territorio. En el caso de Santiago de Cuba, el municipio cabecera igual, el de mayor complejidad, 125,85 de tasa, Mella, Palma Soriano, San Luis, Contramaestre, estamos hablando de los municipios más grandes del territorio, pues también con una importante tasa y con una dispersión en todos sus municipios. Y finalmente, en el caso de la provincia de Guantánamo, que hemos estado asistiendo al número de casos que se han confirmado, pues sigue siendo el oeste del territorio el de mayor afectación o de la mayor complejidad, el municipio cabecera, hoy con la tasa más alta del país, 257,26. Compleja la situación de Guantánamo. Muy compleja, se está trabajando, hay equipos de trabajo allí, hay refuerzos, pero indiscutiblemente está costando un poco de trabajo su control. Caimanera en segundo lugar, Niceto Pérez y El Salvador son los municipios con una mayor afectación. En resumen, de los 18.443 pacientes diagnosticados con la enfermedad en nuestro país hasta el día de ayer, la cifra de casos activos también de las más altas que hemos tenido, 4.439, o sea, el 24,1% de los pacientes diagnosticados se encuentran hoy ingresados positivos a la COVID-19. 4.393, el 98,9%, con una evolución clínica estable. Lamentamos el fallecimiento de 173 personas con esta enfermedad, 3 en el día de ayer, y con esto la letalidad de Cuba está en 0,94%. Pudiéramos, y no estamos conformes con ella, pudiéramos decir que de todas formas es inferior a la del mundo, que es de 2,13, y a la de región de las Américas, que es de 2,29.
2 personas que se evacuaron, 32 que han retornado, uno de ellos en el día de ayer a su país con el diagnóstico de la COVID, 254 altas en el día, casi llegamos a tener un balance positivo, pero no se logra, fueron mucho más los casos confirmados, y con estas altas pues ya se acumulan 13.797 pacientes recuperados. Estamos hablando del 74,8% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba. En nuestras terapias intensivas, una cifra elevada todavía, 47 pacientes confirmados, de ellos 11 en estado crítico y 35 en estado grave. Cifra elevada, con los cuales se trabaja, están en nuestras terapias, están los mejores equipos de especialistas de intensivo, en el caso de los pediátricos, los pediatras, y con los mejores protocolos que nos han dado resultados en la evolución de la pandemia en nuestro país. De todas formas, un riesgo elevado. Y en total, ya han ingresado en los servicios de atención al grave 550 pacientes, de ellos 156 críticos y 394 graves. Finalmente, el gráfico que nos permite orientarnos de cómo van los casos confirmados, los fallecidos, ahí ustedes lo tienen. Fíjense que enero ya acumula 6.387 casos confirmados. Ya próximamente, con el comportamiento que hemos venido teniendo, vamos a duplicar la cifra del mes de diciembre, que fue de 3.675, que además fue la cifra más alta de toda la pandemia. Y el número de fallecidos, 27 en el mes de diciembre, pues bueno, también es un número elevado, aunque la tasa que se saca contra el número de casos confirmados, pues se mantiene en 0,42, que es elevada, pero hemos tenido meses con tasa más elevada todavía. Esa es la situación de Cuba, muy compleja todavía. No niego que tal vez las cifras de hoy de casos, no las de fallecidos, la cifra de casos haga pensar que, bueno, ya vamos bajando. La gente dice, no, pero ya, pero yo, aunque quisiera, ¿no? Pero yo reitero que de todas formas la situación epidemiológica es muy compleja y que todas las medidas que apliquemos para evitar la transmisión, que no tendría que repetirlas aquí, yo no creo que haya un cubano, vaya, los niños le explican a usted cómo a veces mejor que los adultos, cómo es que se tienen que proteger, y realmente lo que hay es que cumplirla para evitar cosas desagradables como las que hemos tenido que informar en estos días. Es que no serán buenas las noticias, doctor, si al menos en una jornada hay un fallecido a consecuencia de la enfermedad, y en esta jornada, a pesar de que desciende el número de confirmados, en esta jornada sí la cifra de fallecidos sigue siendo muy dolorosa. Cuba reportó en el día de ayer 292 casos positivos a la COVID-19, lo ha expresado en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. 3 fallecidos, lamentablemente a consecuencia de la enfermedad. Cuba acumula hasta este momento 173 fallecidos, una cifra dolorosa en cada parte habitual. Vamos al resumen de los datos más relevantes en esta jornada. El total de ingresados en hospitales, el total 9.640 cubanos, casi 10.000 cubanos ingresados entre sospechosos y confirmados. La cifra de casos activos, este es el total de cubanos que hoy se encuentran confirmados en los hospitales del país, 4.439, se procesaron 11.387 muestras, 8 sin fuente de infección precisada. Las provincias con mayores cifras de contagio en esta jornada: Guantánamo, atención Guantánamo,
tiene una situación compleja, es la provincia con mayor tasa de incidencia de la COVID-19, 103 casos en esta jornada, ayer más de 200 casos, sabemos que han tenido dificultades en el procesamiento de muestras y se trabaja, lo ha dicho el experto, con muchísimo ahínco por parte de un grupo de especialistas que han sido enviados a este territorio. La Habana, 80 casos confirmados en la jornada de ayer, Matanzas 43, Matanzas es la segunda provincia con mayor tasa de incidencia por la enfermedad. Ayer 37 menores confirmados con la COVID-19. Atención, familia cubana, este es un dato siempre doloroso. El total de menores ingresados en los hospitales cubanos, activos 418, el 80% de todos estos casos, de los casos que se han confirmado en el país de menores, ya se encuentran recuperados. De los 4 graves, 2 están con una evolución clínica estable, incluso ya tienen PCR negativo, una buena noticia en medio de la complejidad epidemiológica. El paciente crítico ya no tiene ventilación asistida, un adolescente de 12 años que se encontraba en estado crítico desde hace algunas jornadas. De los 292, 264 son autóctonos y 18 importados. Han sido los datos más relevantes en esta jornada, pero usted acompáñenos para conocer cuál es la estadística también a nivel internacional tras la pausa. Cuidarnos con una nueva sonrisa es el llamado siempre en esta conferencia de prensa. Ahora le corresponde el turno a la situación internacional. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo se ha propagado el virus por otras naciones del mundo? Nos acompaña en este segundo momento de informaciones la intérprete de lengua de señas, Yasmina Rami, bienvenida. Y ahora sí, doctor, el mundo. Antes del mundo, que me pasaron, que hay un equipo asesor que le va rectificando, que yo no dejé claro que la señora fallecida de 98 años era de la provincia de Ciego de Ávila, perdón, específicamente del municipio Ciro Redondo. Dejarlo claro así. Bueno, desde el punto de vista internacional, las noticias no mejoran, los 189 países, 95 millones de personas ya, 95.459.943 personas confirmadas, 21.875.512 casos activos hoy, que son casos positivos, y como también conocemos en algunos lugares, en algunos países, no siempre ingresados en un hospital, por lo tanto con mucho riesgo, y ya se acumulan 2.039.083 fallecidos, que da una letalidad del 2,3%. Las Américas sigue siendo la que aporta el mayor número de casos confirmados, el 44,57%, ya del total 42.553.385 personas contagiadas con la COVID pertenecen a la región de las Américas. Hoy activos 11.562.409 personas con la COVID-19 en el día de ayer, y la triste cifra de 975.204 fallecidos por esta enfermedad, con una letalidad superior a la del mundo y, como natural, a la de Cuba. Sigue encabezando la relación de países con mayor afectación, pues los Estados Unidos de Norteamérica, le sigue la India, Brasil, Rusia, el Reino Unido, Francia, Turquía, Italia, España, Alemania, Colombia, Argentina, entre los países. Ese es el orden
de los países con mayor afectación. Y ya en la región de las Américas, pues el orden lo encabeza, como también ocurre desde hace prácticamente toda la pandemia, Estados Unidos, Norteamérica y Brasil. Aunque Colombia, Argentina, México, Perú, Canadá, Chile y Panamá y Ecuador con cifras también elevadas de COVID-19. Doctor, me dicen que de último minuto tenemos en estos momentos comunicación directamente con la provincia de Guantánamo. Allí se encuentra nuestro colega Miguel Reyes Mendoza, quien ha estado muy activo en los últimos días, analizando también a través de los partes que transmite la televisión cubana la nota informativa sobre la situación epidemiológica en Guantánamo. Colega, te escucho. Muy buenos días para ti. Cuéntanos cuáles han sido las medidas que se han adoptado en Guantánamo para evitar, para mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2. Muy buenos días para ti, Gisela, buenos días también para el doctor Francisco Durán y por supuesto buenos días para toda la teleaudiencia que hasta ahora está con la conferencia de prensa. Desde este sábado y fin de semana que se conoció el pase de Guantánamo como provincia a la fase epidémica de la transmisión autóctona, el Consejo de Defensa en la provincia ha venido adoptando una serie de medidas con sus consejos de defensa en todos los municipios. Se prioriza la atención a personas vulnerables con el traslado de alimentación hacia sus viviendas a partir de que se orientó que en los hogares de ancianos y hogares de embarazadas se restringiera el servicio a pacientes externos y solo se funcionara el servicio para estas instituciones. Se mantienen cerrados todos los bares y restaurantes de nuestra provincia, tanto estatales como privados. Se definió trasladar hacia centros de aislamientos y para sospechosos a todos aquellos contactos o posibles sospechosos y aplicarle muestras de PCR e incluso mantener algunos en ingresos domiciliarios. A partir de esta medida se aumentaron los centros para casos sospechosos y por supuesto para contactos. Tenemos en la provincia alrededor de 4 centros para contactos en estos momentos, donde se mantienen alrededor de 297 personas ingresadas y con una capacidad de 345 camas. Y aumentaron a 12 los centros para casos sospechosos con 497 camas y 368 pacientes ingresados en estos momentos. Los municipios restringieron el vínculo con los demás territorios de la provincia. Entre los propios municipios se suspendió la transportación de pasajeros tanto por la vía estatal como particular. Se suspendió el desarrollo del curso escolar en sus 10 municipios y en 777 escuelas. Es bueno aclarar que los niños recibirán a partir de hoy los libros de textos y cuadernos de trabajo e indicaciones de cómo funcionará la parrilla de televisión que inicia el próximo miércoles 20 para recibir todas las clases. La enseñanza universitaria suspende el inicio del curso en la provincia y sí mantiene la matrícula en todos los municipios y en el caso de la cabecera provincial Guantánamo hace su matrícula en la universidad. Los dos hogares de niños sin amparo filial continúan funcionando y ellos verán todas sus teleclases desde el propio hogar para evitar cualquier contacto externo con alguna persona que pueda estar infectada. El grupo de enfrentamiento a coleros continúa activado para frenar la aglomeración en tiendas y mercados y es bueno aclarar que esto es una de las mayores preocupaciones que existe en la provincia, pues aunque las calles todavía están transitables, se ven muchas personas aglomeradas frente a las tiendas, bodegas, mercados y eso preocupa por la tasa tan alta de incidencia de infección al virus que hay en nuestra provincia Guantánamo. A partir de ahí el Consejo de Defensa Provincial mantuvo la alarma y por supuesto generó indicaciones para activar el grupo contra coleros, incluso el trabajo multifactorial para evitar las aglomeraciones en estas instituciones y que de hecho el virus se pueda extender un poco más. La mensajería para pacientes con ingresos domiciliarios también en Guantánamo debe ganar en mayor dinamismo, pues facilita la tranquilidad de los guantanameros en sus hogares y es algo en lo que se comienza a trabajar para evitar que las personas que tengan ingresos domiciliarios tengan que salir de sus hogares a hacer sus principales necesidades, búsqueda de alimentos o cualquier otra cuestión que necesiten. Y el avance en los resultados de los PCR que hemos visto en estos últimos 2 días
permite accionar con mayor facilidad en las zonas más vulnerables. Es decir, las cifras de ayer y las cifras de hoy, que son altas y que se deben a que han entrado más resultados de muestras de PCR que estaban pendientes, permite un accionar más efectivo de los consejos de defensa. Es bueno comentarte, Gisela, que Guantánamo pesquisa en estos momentos el 91% de su universo planificado y continúa la atención priorizada a menores de 20 años, pues es el grupo poblacional cuya tasa de incidencia aumenta en los últimos días. Para facilitarte un dato, actualmente Guantánamo tiene ingresados 40 casos confirmados que son menores de 18 años y 59 sospechosos. De ellos, de los 40 casos confirmados, 27 se atienden en la provincia y 13 lo hacen en Santiago de Cuba. También el Consejo de Defensa activó la necesidad de seguir en la aplicación de los decretos, sobre todo aquellas personas que incumplen con los protocolos sanitarios, el uso obligatorio del nasobuco, la desinfección obligada tanto de todas las instituciones estatales, privadas, incluso de los transportes. Se evita incluso la recogida de pasajeros en transportes administrativos, todo ello para evitar un poco que el virus se extienda en más territorios de nuestra provincia. Por acá radican las principales medidas que se están tomando en Guantánamo. Continúan otras nuevas medidas que nosotros vamos a seguir informando, Gisela, en próximos espacios, porque las cifras, como han percibido ustedes, aumentan. Ahora, Miguel, hemos seguido durante todas las transmisiones habituales también al sistema informativo de la televisión cubana. Conocemos además que Guantánamo es la primera vez que enfrenta un brote de la epidemia de esta magnitud. Incluso es la primera vez que se encuentra en fase de transmisión autóctona limitada. ¿Cuál ha sido el curso seguido en la provincia con el tema de los viajeros, que también sé que ha sido preocupante a través de tus reportes? ¿Se cumplen estrictamente los protocolos sanitarios internacionales en este sentido? Con el tema de los viajeros, continúan en vigilancia varios viajeros en estos momentos. En los últimos días hay 7 viajeros que continúan notificados y que se vigilan. De los municipios de Maicí, un viajero, para ponerte un ejemplo, y del municipio de Guantánamo, 3 viajeros. Se suspendió, al suspenderle el transporte estatal con la provincia, se reduce un poco el tema de trasladar hacia nuestro territorio posibles casos con la COVID-19 y que puedan tener contacto con sus familiares. En el caso de los viajeros internacionales u otros viajeros que llegan por la vía de transporte particular a nuestra provincia, se mantiene la vigilancia en la atención primaria de salud con los grupos multifactoriales que están creados para ello, y se pesquisa, como bien yo decía en el reporte de anoche del Noticiero Nacional, 2 veces al día, que es el ejemplo del municipio de Manuel Tames que poníamos ahí en la pantalla. Lo vimos. Para explicar el tratamiento que se le está siguiendo a estos viajeros. Es muy exquisito la atención que reciben, pero además esa no es la palabra, sino la vigilancia es extrema, porque nosotros conocemos que tanto los viajeros que entran al país como los que pueden llegar a la provincia a través de otras regiones pueden estar contaminados con la COVID-19 y no saberlo. Era preocupante, y así lo reflejé en un reporte, la situación de los viajeros que llegaban desde el país de Haití, que muchos en las pesquisas que se hacían no tenían el certificado que se exigía de las 72 horas con respuesta de PCR negativo, y se estaban aislando en otras viviendas con viajeros del mismo país que pertenecían a otras provincias aledañas. Esto fue una preocupación del Consejo de Defensa en nuestra provincia, y se le dio curso este fin de semana y tratamiento para reportar el control a estos viajeros y, por supuesto, aumentar la vigilancia hacia ellos, Miguel, para evitar incluso el contacto de estos viajeros con otras personas. Miguel, agradecerte por este contacto en vivo directamente desde Guantánamo, una llamada telefónica con el colega Miguel Reyes Mendoza a propósito de la compleja situación epidemiológica que vive en estos momentos la provincia de Guantánamo. Guantánamo hoy en las estadísticas con 103 nuevos casos positivos a la COVID-19, la cifra más alta de las estadísticas en esta jornada, preocupante, pero vemos también cómo se acciona y se refuerzan las medidas de control epidemiológico en este territorio. Agradecerte, Miguel, y doctor, tenemos chance para al menos una pregunta de un usuario. Veía usted la situación de Guantánamo y comentaba incluso durante su conferencia que existe ya en territorio guantanamero un grupo de expertos a cargo de la situación epidemiológica. Hemos visto también cómo se refuerzan las medidas. ¿Cuál es el llamado
de un guantanamero a propósito que nos escribe, ¿cuál es el llamado a los guantanameros que por primera vez enfrentan una situación como esta? Bueno, el llamado es a cumplir con mucho más rigor que lo que se venía haciendo. Todos los protocolos que están establecidos, no solo de los viajeros, hay que tener en cuenta también los contactos de los casos positivos, que hoy se aíslan en los domicilios, y que si yo estoy diciendo hoy el 99% del 90%, más del 90%, de los casos confirmados en el día de hoy con COVID-19 en Cuba, bueno, pues tiene como antecedente contacto de un caso positivo. Entonces, realmente el contacto positivo que tiene que permanecer en su casa hasta el 5º día de haberse diagnosticado la persona, hacerse un PCR, pero mantenerse en aislamiento. Y como esta, otras muchas de las medidas. Ahí, Miguel, te felicito, has hecho un análisis muy completo de toda la situación muy compleja de Guantánamo. Reflejaste muy bien el comportamiento en edades pediátricas. Eso conlleva a un llamado a la población de Cuba, pero de Guantánamo, ya que estamos aquí, en relación con que estas son personas vulnerables que nosotros tenemos que protegerlas. Los niños, los menores, hasta los jóvenes, tenemos obligación con ellos para que realmente tengan un comportamiento responsable con la enfermedad. Y las medidas que lamentablemente no hubiéramos querido nunca que se aplicaran en ningún territorio, y menos en provincias como Guantánamo, que no había tenido una transmisión importante de la enfermedad, pues que están aplicándose, porque son muy necesarias en este sentido, que además son similares a las que se vienen aplicando en otros territorios, y sobre todo los que tienen transmisión autóctona limitada, como fuimos evaluando aquí. Un combate de todos, sin duda alguna, un combate de todos que requiere y que demanda la participación popular en estos momentos, a partir incluso de las altas cifras de la incidencia de Guantánamo en estas estadísticas, pero que también sirve todo este llamado al resto de las provincias cubanas. Tengamos en cuenta que hoy la nación cuenta con 4 provincias en transmisión autóctona limitada, que supone la restricción de movilidad, también la paralización del curso escolar con toda la complejidad que esto demanda. Agradecerle, doctor, su presencia en este espacio. Lo esperamos mañana para seguir conociendo lo que hace Cuba por la salud de su población. A usted siempre el mensaje de prevención: guarde la distancia, mantenga el distanciamiento, trate de no salir, solo a lo necesario, y cuide a su familia, a sus hijos. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa. Muy buenos días.